Hola a todos de nuevo, ya estoy de vuelta, ya han pasado unos días desde que grabé todos aquellos mini vídeos hablando de todos los productos mientras los estaba comprando. La verdad es que ahora mismo estoy entre un poco con jet lag y un poco de bajón emocional porque ya no estoy allí, ya hemos vuelto a la realidad, ya hemos vuelto al mundo real. Y bueno, ha sido increíble, ha sido maravilloso. La verdad es que estoy en una nube todavía cuando pienso en ello. Pero bueno, como os comenté, lo que os quiero enseñar ahora son los productos que he comprado. No quiero detenerme en cada uno de ellos porque lo que quiero hacer posteriormente es hablar bien en profundidad de sus propiedades, sus listados de ingredientes, adentrarme un poco más en estos activos diferenciadores que tiene la cosmética asiática en general, en este caso la japonesa, con respecto a la nuestra en cuanto a activos. Y dicho esto, lo que quiero hacer también posteriormente es, una vez los esté aplicando en mí, contaros qué tal está siendo mi experiencia y cómo se adapta también a mi tipo de piel y mi tipo de cabello. Es cierto que únicamente he comprado cosmética capilar y cosmética facial. Los fuisteis viendo más o menos en los vídeos qué tipo de productos estaba cogiendo y también un poco el por qué me fui un poco a ese tipo de productos. Y es que las marcas que he escogido son también marcas que son tanto muy conocidas allí como también cosmética muy viral que he visto en redes sociales que evidentemente quería probar también para ver qué tal y si realmente es así, ¿no? Si realmente funciona, si realmente es tan maravilloso como dicen. Así que tengo aquí una mesa llena de los productos que he ido adquiriendo, así que simplemente os voy a ir enseñando un poco las categorías de productos y muy brevemente cuál es un poco la función. Y sí, lo que os he comentado, en un futuro sí que quiero hacer el vídeo después de haberlo probado. Ya he empezado a probar alguno de ellos, ya os lo tengo que adelantar, no me he podido resistir, nada más llegar ya me hice una primera limpieza con alguno de los productos porque tenía muchas ganas de probarlos y os contaré qué tal me han funcionado, que realmente lo que más ilusión me hacía era probar fundamentalmente a nivel capilar, porque sí que es cierto que ya había probado, como os comenté al principio del vídeo, ya había probado un champú y un acondicionador japonés hace 5 años cuando estuve allí y me encantaron. Así que quería probar más y conocer más. Y esto es lo que más ilusión me hace, el ir conociendo un poco todas las marcas y ver sobre todo si se adapta bien a mi tipo de piel. Porque muchos de estos productos son muy hidratantes, pero también muchos tienen activos muy oleosos. Y sí que es cierto que para las personas que tengáis la raíz muy grasa, cuidado, porque es cierto que algunos de ellos os dejarán el pelo como muy apelmazado por esta zona. Pero si os gusta mucho este producto y también si os gusta activos que contiene, puede ser interesante adquirir el acondicionador o la mascarilla que lo aplicamos de medios a puntas y para la raíz utilizar otro producto. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho más y tampoco voy a hablar muy en profundidad de todos ellos, eso lo haré en otro vídeo, así si os interesa muy en profundidad podéis ir a ese próximo vídeo y ver bien, ¿no?, qué activos tienen y si alguna vez vais allí o si os planteáis adquirirlo desde aquí, que también hay muchas tiendas online que se puede, para que sepáis lo que contiene. Así que vamos a empezar con este champú de aquí. Lo he intentado organizar un poco el vídeo ya que todo lo que hice anteriormente fue súper caótico, lo sé, fue muy caótico, yo también estaba un poco muy perdida en este momento mientras estaba grabando. Vale, vamos a empezar con nivel capilar, vamos a ver champús, luego acondicionadores, luego mascarillas y luego aceites capilares. Y luego veremos la cosmética facial, donde estarán los limpiadores, que hay varios tipos de limpiadores, también tendremos serums, mascarillas, contorno de ojos y también las lociones, eso es, que casi se me olvida. Bien, vamos a empezar con este. Este no solamente lo he visto en redes sociales, es que uno de los farmacéuticos de una farmacia que fui allí para comprarme varias cosas porque, en fin, tuve una tendinitis que ahora he averiguado que es un esguince de rodilla, cosas que pasan, me recomendó este para mi tipo de pelo y ya lo había visto, igualmente lo iba a comprar, pero bueno, este fundamentalmente es un reparador en profundidad. Me tuvo que ver el pelo muy mal para decírmelo, pero es un reparador en profundidad. Os diré bien todos los activos que contiene, pero es un activo que lo que hace fundamentalmente es ayudar a reparar la fibra y le aporta hidratación, pero también aporta volumen. Este de aquí. También estaba el acondicionador, pero de aquí solamente me cogí el champú. Los voy a ir dejando, yo creo que
por aquí. Bien, luego compré, por supuesto, el champú que he utilizado tantas veces. Me encanta, ¿qué puedo decir? Es un champú en aceite. Ya sé que tira un poco para atrás, pero en este caso, este champú en aceite, a mí personalmente, cuando hace muchísimo frío o muchísimo calor, en cuanto a que te lavas el pelo muchísimo, en cuanto a todo esto, tengo que decir que me va genial, porque siento una hidratación de mi pelo muy, muy, muy grande. Así que este se ha vuelto a venir para casa. Aquí os estoy enseñando uno de cada, pero os podéis imaginar que la maleta va llena de varios de ellos. Y ahora os voy a enseñar. Bien, esta marca nunca la había probado, no la conocía y se llama &Honey. Esto es de aquí. Bien, la diferencia de estos dos productos, tenía un poco de rechazo a comprarlos porque como tienen también extractos de miel, etcétera, tenía miedo a que me pudieran dejar mi raíz un poco, pues con lo que he comentado, ¿no? Sin volumen y demás. Pero es cierto que hablando un poco también y investigando mucho, es cierto que vi que tienen este poder tanto de hidratante como de reparación. Así que dije, bueno, pues vamos a probarlos. Así que uno de ellos es solamente hidratante, este de aquí, pero este también tiene poder de reparación en el cabello y como ahora que hace tanto calor, me lavo el pelo prácticamente todos los días, cada vez que entreno, cada vez que ducho. Bueno, ahora entrenar con la rodilla un poco complicado, pero cada vez que hago algo de ejercicio enseguida estamos sudando y tiendo a lavarme el pelo mucho más, se seca mucho más del sol, etcétera. Quiero también champús que me hidraten muy en profundidad y que ayuden a reparar, porque sí que noto que de medios a puntas el pelo estaba un poquito más dañado y lo noto. Bien, vamos con los acondicionadores que los voy a traer por aquí. Bien, estos son los acondicionadores justamente de &Honey, de la misma gama, tanto el que es únicamente hidratante como el que es hidratante y reparador. También os iré diciendo todo qué tal. Tengo que decir que lo que hice fue, los compré, pero también existe la posibilidad de coger muestrecitas, que es justo para el uso de una vez, y los cogí también para ver qué tal el aroma, qué tal se adaptaba a mí, para ver que no tenía ningún tipo de reacción, y me gustaron también mucho. No sé cómo se quedará mi pelo, os lo iré contando todo en posteriores vídeos porque quiero hacer un poco el seguimiento de todo esto, pero es cierto que me llamaba mucho la atención y por eso están aquí. Bien, luego tenemos Yolu. Yolu es un producto que he estado probando allí y es un producto ideal para utilizar por la noche y lo llaman como un poco un tratamiento nocturno también de reparación e hidratación de tu cabello. Únicamente he cogido el acondicionador porque cuando probé el champú sentí, y mira que estaba allí, sí que sentí que mi pelo no se quedaba del todo, no es que no se quede limpio, pero sí que noté este apelmazamiento y no me gustó. Pero como tiene justamente esta función reparadora, etcétera, dije, tenemos que utilizar aunque sea el acondicionador para ver si realmente hidrata tanto en profundidad y hace un poco este efecto por la noche, ¿no? Que me llamó mucho la atención. Así que este se viene. De hecho, el aroma me encanta. Y ahora vamos con las mascarillas. Bien. Las mascarillas he cogido también la de Yolu para poder complementar. Esta es una mascarilla que ya he empezado a utilizar, ya os contaré qué tal. Esta me gustó muchísimo. Esta también tiene un poder hidratante, pero también aporta muchísima resistencia a la rotura. También muy interesante. Y luego tendríamos esta que es la mascarilla viral por excelencia. Tenía muchas ganas de comprarla. Tengo mucho hype de probarla, la verdad. Esta es ideal para resistencia, para aportar brillo, para hidratar, o sea, realmente parece una mascarilla milagrosa, así que esta, por supuesto, la voy a probar y os voy a contar qué tal. Tengo muchísimas ganas de probarla, pero empecé probando esta porque cuando abrí la maleta empecé a ver que todo olía a algo, que olía muy bien, empezaba a ver que estaba todo un poco pringoso y resulta que una de estas se había abierto, entonces ya que estaba abierta empecé utilizando esta, pero os contaré qué tal y de hecho me gustaría estar probándolas por 2-3 semanas aproximadamente cada uno de los productos para luego poder deciros qué tal me han funcionado. Realmente esta me la puse ayer justamente y sí que noto que mi pelo no está tan enredado, noto esa suavidad, pero no he notado
un cambio muy grande, ¿no? Sí que he notado la suavidad, pero no he notado algo como muy notable, así que os iré informando. Y luego tenemos aceites. Y los aceites que los tengo por aquí, tengo el aceite también de la mascarilla de Fino Super Viral, a ver qué tal es. Y luego también de And Honey, también he cogido los aceites. Tengo que decir que yo con los aceites he descubierto un mundo. La verdad, yo no era de aplicarme aceites porque sí que es verdad que siempre sentía que si me aplicaba el aceite y luego, aunque se seque y demás, como que ya se va a ver mi pelo como aceitoso, ¿no? Y realmente ha sido un descubrimiento porque es verdad que ahora de cara al verano, cuando está tan seco, ponerme solamente 2 pulsaciones de medios a puntas se absorbe enseguida porque el cabello me está pidiendo hidratación, nutrición en profundidad de estos aceites y, en fin, increíble, noto muchísimo, muchísimo la diferencia y por eso también los he comprado. Creo, a ver que mire por aquí, vale, creo que a nivel capilar no me queda nada más. La verdad es que cuando estoy pensando en cuando estaba allí y estaba cogiendo un poco todos, es verdad que había marcas que también había visto, como The Botanist, pero al final tuve que decantarme por alguno, no me podía llevar tantas cosas y ojalá que si vuelvo en el futuro, que será un futuro lejano, ojalá que pueda traer más productos todavía y repetir los que me hayan gustado, porque realmente la cosmética allí está en otro nivel, es como en Corea, ¿no? Que realmente juegan con otros ingredientes, juegan con otros activos y a nivel capilar yo sé que su cabello es así y sé que no puedo tener un cabello como el que tienen allí, evidentemente, pero los productos que utilizan para mantener su cabello tan bien hidratado son muchos y en sus rutinas, algo que me sorprendió mucho y que estuve viendo antes de ir, estuve haciendo un poco investigación en general de los productos que había, cuáles productos eran más virales, por qué, etcétera, ¿no? Y estuve viendo algunos vídeos en los que comentaban que allí, igual que utilizan las mascarillas estas de velo todos los días y nosotros solamente 2 o 3 veces a la semana, decían también que a nivel de mascarillas, por ejemplo capilares, decían, no entendemos por qué en Europa, ¿no? ¿Por qué no utilizáis mascarillas o acondicionadores todos los días? Dicen, nosotros lo utilizamos todos los días. Y me sorprendió mucho porque ellos, claro, no solamente es que tengan a lo mejor otros activos o también puedan utilizar otros ingredientes, es que el uso del producto es totalmente distinto al nuestro. Es otra forma de utilizar la cosmética y claro, al final evidentemente si utilizáramos todos los días mascarillas acondicionadores, claro, nuestro cabello se vería, ¿no? Mucho más suave, más brillante, etcétera, pero claro, hay que ver hasta qué punto es factible hacer esto y realmente hasta qué punto estamos beneficiando a que nuestro cabello deje de producir su propio sebo, su propia grasita, su propia hidratación, y hay que hacer un poquito este balance, pero me pareció muy interesante que su punto de vista de uso de los productos sea tan distinto al nuestro. De hecho, nosotros hacer todos los pasos que hacemos de la cosmética coreana, por ejemplo, estos 10 pasos, hasta que no ha llegado aquí esta influencia, desconocíamos hacer todos estos pasos. Realmente nos pareció una barbaridad cuando hemos escuchado 10 pasos, ¿cómo voy a hacer una rutina de 10 pasos? Y ha sido algo que se ha ido incorporando. Al final ellos tienen una forma de ver las rutinas, estamos influenciados un poco ahora por esto y también a nivel capilar, también sus rutinas son distintas. Así que vamos a pasar ahora a la parte facial. En la parte facial tengo menos productos y es que no solamente es que tenga menos productos por nada en específico, es que es verdad que yo con la cosmética que utilizo, cosmética coreana, yo estoy encantada, me encanta cómo le va a mi piel, cómo se adapta a mis necesidades, entonces realmente me apetecía probar sus productos, pero es verdad que es como que tengo mucho la cosmética coreana a nivel facial como muy interiorizada, pero evidentemente me he lanzado también a probar productos, quiero ver qué tal, pero es verdad que no voy a tener tanta variedad como esto, así que vamos a ir un poco siguiendo los pasos de la rutina. Empezamos viendo limpiadores, luego vamos a ver un poco estas lociones, tengo por aquí también algún serum, mascarillas y luego todo el tema de contorno de ojos. De hecho, no he cogido ninguna crema, la verdad, pero porque viéndolas y viendo todo lo que había visto, ninguna llamó mucho mi atención, por un lado, y por otro es que realmente las cremas que estoy utilizando ahora de cosmética coreana es que me encantan. Que, por cierto, os tengo que hacer un vídeo de un nuevo gel de colágeno de cosmética coreana que estoy probando, que me está encantando. Es como una mascarilla que dejas toda la noche. En fin, fascinante, que me enrollo, me voy por las ramas porque me gusta mucho el tema. Bien, vamos a empezar con los limpiadores a nivel facial.
tendríamos este, el más conocido. Esta es una de las marcas más conocidas y es uno de los limpiadores más conocidos. Además, en este no viene la pegatina, pero pone aquí como número 1 en ventas, es el más vendido. Vale, es un limpiador en profundidad que también te exfolia tu piel. Cuidado, pieles sensibles, y cuidado con la cantidad que se usa. Lo digo por experiencia propia porque anoche me lo puse y fui un poco, pues no sé, como muy acostumbrada a las cantidades que me suelo poner, y este hay que ponerse poquísimo. Y nada, simplemente me lo apliqué y me empecé a aplicarlo por la cara y noté un poquito el brote de... No vi que fuera un brote alérgico como tal, sino como que la cantidad de activos y de productos había sido demasiado para mi piel. Entonces hay que utilizar muy poquito producto. Esta mañana lo he utilizado y ya me ha ido fenomenal. Te deja la carita como el culito de un bebé. Te deja la cara súper suave, la verdad. Te hace esta exfoliación química a nivel muy superficial, pero te ayuda también a limpiar. Entonces es como que tienes aquí un 2 en 1. Muy interesante este producto y me ha gustado también mucho. Y luego tenemos aquí esto que son limpiadores enzimáticos. Estos los estuve buscando en el vídeo, no sé si os acordáis que solamente me salían de Pokémon y yo decía quiero los normales. Bueno, pues aquí están. Limpiadores enzimáticos también para limpiar en profundidad nuestra piel, todas las impurezas, etcétera. Todavía tampoco los he probado, pero tengo muchísimas ganas porque con lo que hay aquí se puede utilizar para varios días. Así que os iré contando qué tal. Y pasamos a estas dos lociones. Bien, estas dos lociones tienen una cantidad de ácido hialurónico, derivados del ácido hialurónico, de este creo que tiene 7 y este 5, si no me equivoco, a lo mejor este creo que es a lo mejor menos, a lo mejor este son 4 y este 7, pero tienen una cantidad de hidratación en la piel bestial. Estos ahora para verano no los utilizan tanto, pero de cara al invierno se utilizan muchísimo. Así que tengo muchas ganas de probarlos, ver realmente si aportan esta hidratación a mi piel. Tienen formatos muy fluiditos, realmente son lociones. Podríamos decir que sería un poco este paso entre el tónico y la esencia, podríamos englobar este tipo de productos, porque como sabéis el orden en el que se aplican los productos no solamente va en función de este orden establecido de limpiamos el tónico, etcétera, también va en función de la densidad que tiene el producto y empezamos con los productos menos densos a los más densos. Por eso también cuando hablamos muchas veces de cuándo aplicamos el contorno de ojos, pues depende de cuál es más denso. ¿Es más denso el contorno de ojos o es más denso la crema? Si yo me aplico una crema, por ejemplo, en formato gel, el último paso sería el contorno de ojos, por ejemplo. Entonces tengo muchas ganas de probarlo y ver si me hidrata mucho la piel. Y además, ambos he visto que hidratan en profundidad, pero no dejan la piel grasa, no te da la sensación de estos brillos como de grasita, que va fenomenal para mi tipo de piel, que ya sabéis que es piel mixta. Vale, continuamos. Voy a ir a las mascarillas porque las tengo aquí y son bastantes paquetes, no sé si he cogido de más, pero bueno, estas mascarillas os las enseñé en el vídeo y son estas que dicen que te hace parecer tu cara como si hubieras dormido 8 horas. Bueno, yo estuve probando el primer día estas de aquí porque con el jet lag me levantaba a las 5 de la mañana y ya no dormía y tenía una cara, porque claro, al final dormía súper poco y me lo puse y se nota la hidratación, pero evidentemente no es como si hubieras descansado 8 horas, no te quita las ojeras, pero tiene un poder hidratante muy fuerte. Cada una de estas, todas están consideradas, todas vienen aquí, consideradas como número 1 en ventas y hay varias, cada una es para un tipo de piel y una necesidad. En el vídeo que haga explicándolos más en profundidad os contaré para qué es cada una, pero unas para pieles mucho más secas, otras para pieles mucho más sensibles, otras para cuando tienes algunos brotecitos y tal para mantenerlos a raya pero a la vez hidratar. Así que cada una de ellas tiene como un poco este público objetivo, pero todas es para hacer este efecto de como si hubieras dormido 8 horas. Me gusta mucho, me parece muy interesante y tengo muchas ganas de probar las otras porque esta de aquí es cierto que te dejaba la piel súper hidratada. Realmente me la ponía y cuando me la quitaba me daba para que se absorbiera y aún así notaba mucha hidratación en mi piel. Así que esta a lo mejor para el invierno sería mucho mejor y alguna de estas más ligeritas, a lo mejor esta que es para el acné, por ejemplo, sería mejor para ahora de cara al verano que sudamos más, tenemos los poritos más abiertos, etc. Luego también tenemos esta mascarilla que es
una mascarilla también súper conocida, top ventas. Bien, esta mascarilla, ayer cuando me dio este brote que os he comentado un poco por la cantidad que me había puesto el limpiador, esta mascarilla tiene extracto de arroz, me la puse en mi cara y mi cara pasó de estar roja encendida con un brote de todo lo que me había puesto a estar muchísimo mejor. De estar en un 8 de nivel de rojez bajé a un 2. O sea, increíble. Poder calmante, hidratante. Siempre, ya sabemos que el extracto de arroz para todo esto, fenomenal. Luego me cogí estas de aquí, que son de retinol, que también estaban muy parecidas en la máquina expendedora. Me pareció increíble, la verdad, que podemos encontrar mascarillas. Es como tengo una urgencia, necesito una mascarilla y la tienes. Y estas que me las he dejado un poco alejadas, perdón, las de Lululun, que también vienen todas aquí en esta cajita y las vas cogiendo. Estas también mucho poder hidratante y se adaptan bien también a pieles mixtas. Todo esto son las mascarillas, sé que son un montón, pero realmente a mí las mascarillas es que me encantan. Momento de hacerte la limpieza, que tienes un ratito y poder ponerte tu mascarilla y en ese rato estar tranquilamente, puedes estar viendo la tele, puedes estar haciendo cosas, pero que en ese momento mientras esté actuando, ayudando a esta hidratación, a mí es algo que me encanta. Y ahora ya por último, ya quedan muy poquitas cositas, tendríamos el serum y contornos de ojos. Bien. El serum, he cogido este serum de Melano que tiene vitamina C, que es ideal para las manchas. Este serum ya lo he utilizado anteriormente, lo pedí en Yes Style hace bastante tiempo. Me encantó cómo funcionaba, me encanta su textura. Se tiene que utilizar muy poquito, es un botecito así alargado plateado y hay que utilizar muy poquitas gotas y las aplicas en las zonas donde tienes las manchas, etcétera, y noté muchísimo la mejoría. Me gustó mucho y aunque parece que tenga una textura tipo aceite, para nada, se adapta súper bien a tu tipo de piel, no es nada comedogénica y su composición es top. A mí este me gusta mucho, de hecho me he traído una barbaridad porque el precio se nota mucho la diferencia y realmente, por ejemplo, este champú, el refill, que es el que utilizo, creo que me cuesta 35 euros aproximadamente si lo compro desde cualquier página online, porque no es muy conocido y demás, pero si lo compro allí me costó, creo que fueron 4 o 5 euros. Es que, claro, no hay color, o sea, realmente la diferencia de precios es bestial. Bien, luego tenemos por aquí dos contornos de ojos, también los he visto virales everywhere. Es un contorno de ojos que me apetece mucho probar porque realmente yo no tengo una ojera muy marcada, pero sí que es verdad que duerma lo que duerma, tengo un poco este surco y sé que esto no va a hacer milagros, evidentemente, pero tiene un poder hidratante y además uno de ellos tiene un poder blanqueante en cuanto a homogeneizar el tono. Tengo mucha curiosidad por probarlo y si realmente funciona. Así que os lo iré contando. Si en el próximo vídeo aparezco sin ojeras, ojalá, será porque está funcionando. Y luego tenemos estos parches. Estos parches he oído un poco de todo. He oído gente que dice que no funcionaba y hay gente que dice que funcionaba muy bien, pero se han venido porque tengo mucha curiosidad. Como ya sabéis, muchos parches que están también pensados para la zona de la ojera también se pueden poner en zonas donde tenemos un poco estas arruguitas, líneas de expresión, también en la frente, etcétera, porque al final nos aportan muchísima hidratación y también un poco este efecto tensor, etcétera, y viene muy bien también para estas pequeñas zonas. Así que como se ve aquí, que también la chica lo lleva en la zona de la ojera y aquí, también podríamos llevarlo nosotros sin ningún tipo de problema donde necesitemos. Así que estas han sido un poco todas mis compras de cosmética. No sé qué os parece, no sé si os parece mucho, si me he dejado algo importante, que seguro que me habré dejado algún producto. La verdad es que no me creo que esté aquí de vuelta, pero por lo menos tengo un pedacito de Japón, de cosmética de Japón aquí. Tengo muchas ganas de probarlo y de compartirlo con todos vosotros. Me gustaría que me dejáis en los comentarios si hay algún producto que habéis probado y si no, cuál es el producto que más os llama la atención, por qué y que más ganas tenéis de saber un poco cuál es mi opinión y cómo me ha funcionado. Realmente para mí lo que más ganas tengo de probar son los contornos de ojos, realmente, porque es lo que veo que es algo que todos los productos que voy probando de contorno de ojos me gustan, pero nunca veo un cambio, ¿no?, como muy grande, entonces tengo muchas ganas.
Y luego también a nivel capilar tengo muchísimas ganas de probar esta mascarilla, la de Fino, porque la he visto en todos los sitios y dicen que deja el pelo increíble, pero también por ver si mi cabello mejora, porque la verdad es que ahora noto que está un poquito, sobre todo de medios a puntas, lo noto que le falta un poquito este extra y tengo ganas de ver si con estos productos mejora y tengo muchas ganas de compartirlo con todos vosotros. Así que nos vemos en un próximo vídeo, donde haga un poquito la review de estos productos, os vaya contando qué tal, los analicemos un poquito en profundidad para hablar de los activos en concreto, haré bien todo mi guión para ir siguiéndolo producto por producto para que lo podáis tener. Y ya lo que os he dicho, si hay alguno en especial que os gustaría profundizar un poco más, que queréis en especial saber qué tal, también dejádmelo en comentarios. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. La verdad es que ha sido un vídeo un poco caótico, tenemos escenas aquí, escenas allá, ha sido un poco caos, la verdad. Pero al final he podido compartir con vosotros un poco esa experiencia de estar allí, estar en mi país preferido, enseñaros cosmética, que es algo que amo. Entonces tengo un país que amo, con cosmética que amo y todo junto. Ha sido una experiencia maravillosa, ha sido increíble poder volver, ha sido increíble poder grabarlo y poder compartirlo con todos vosotros. Y espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!